Buenos días, hermanos. El día de hoy toca el Evangelio según San Juan, es el capítulo 6. Vienen algunos versículos del capítulo 6, pero yo lo voy a leer todo y se los voy a compartir, hermanos. Compartir la palabra de Dios, o que nos dice el día de hoy en el capítulo 6. Bueno, nos disponemos, nos ponemos en presencia de Dios, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Respiramos profundo para relajarnos y poder que venga el Espíritu Santo y llegue a nuestro corazón y a nuestro espíritu lo que lo que Dios nos quiere transmitir. Y pues lo vamos a hacer en unas 5 respiraciones profundas y lo soltamos. Entonces iniciamos. De nuevo. De nuevo. De nuevo. De nuevo. De nuevo. Gracias, Padre, por tu amor, Señor. Gracias por esta mañana que nos regalas, Señor, por haber amanecido bien de salud, Padre misericordioso, porque nos podemos mover, podemos caminar, Señor, y podemos respirar, Señor, Padre Santísimo. Ponemos en tus manos las necesidades de cada uno de los hermanos que vean este video, y por todas las personas, y por toda la salud de todas las personas del mundo, y porque su vida esté bien, Señor. Ilumina a los Padres Santísimos, a los jóvenes, protégelos de toda maldad del mundo, Señor. Te los pongo en tus benditas manos, Padre misericordioso. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Gloria a tu nombre. Gracias, Padre, por este momento tan hermoso, Padre Santísimo, por estar cerca de ti, Señor. Te quiero, te amo con todo mi corazón. Y pues que se haga tu voluntad en este momento, Padre Santísimo. En silencio decimos nuestras peticiones que queremos, Padre Santo. Hermanos. Que guíes tú nuestros pasos, Señor Padre Santísimo. Gracias, Señor. Gracias por estar contigo y por ayudarnos a ver la luz, Señor. Estoy tan agradecida contigo por todas las bendiciones. En lo económico, lo que tengan ahí pendiente, lo ponemos en tus manos, Señor. Y por todos los jóvenes del mundo, Señor, retíralos de todo mal momento que les pueda perjudicar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, iniciamos, dice el capítulo 6, iniciamos, capítulo 6 del Evangelio de San Juan. Después Jesús pasó a la otra orilla del lago de Galilea, cerca de Tiberíades. La sequía, un enorme gentío a causa de las señales milagrosas que le veían hacer en los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó ahí con sus discípulos. Se acercaba la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús pues levantó los ojos y al ver el numeroso gentío que acudía a él, dijo a Felipe: ¿dónde iremos a comprar pan para que coma esa gente? Se lo preguntaban para ponerlo a prueba, pues él sabía bien lo que iba a hacer. Felipe le respondió: 200 monedas de plata no alcanzarían para dar a cada uno un pedazo. Otro discípulo, Andrés, hermano de Simón Pedro, dijo:
aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, pero ¿qué es esto para tanta gente? Jesús les dijo, hagan que se siente la gente. Había mucho pasto en aquel lugar y se sentaron los hombres, su número de unos 5,000. Entonces Jesús tomó los panes, dio las gracias y los repartió entre los que estaban sentados. Lo mismo hizo con los pescados y todos recibieron cuanto quisieron. Cuando quedaron satisfechos, Jesús dijo a sus discípulos, recojan los pedazos que han sobrado para que no se pierda nada. Los recogieron y llenaron 12 canastos con los pedazos que no se habían comido. Eran las sobras de los 5 panes de cebada. Al ver la señal que Jesús había hecho, los hombres decían, este es sin duda el profeta que había de venir al mundo. Jesús se dio cuenta de que iban a tomarlo por la fuerza para proclamarlo rey y nuevamente huyó al monte él solo. Al llegar la noche, sus discípulos bajaron a la orilla y subiendo a una barca cruzaron el lago rumbo a Cafarnaúm. Habían visto caer la noche sin que Jesús se hubiera reunido con ellos y empezaron a formarse grandes olas debido a fuerte viento que soplaba. Habían remado como unos 5 kilómetros cuando vieron a Jesús que caminaba sobre el mar y se acercaba a la barca y se llenaron de espanto, pero él les dijo, soy yo, no tengan miedo. Quisieron subirlo a la barca, pero la barca se encontró enseguida en la orilla donde se dirigían. Al día siguiente la gente que había quedado al otro lado del lago se dio cuenta que allí no había habido más que una barca y que Jesús no había subido con sus discípulos en la barca, sino que estos se habían ido solos. Mientras tanto, algunas lanchas de Tiberíades habían atracado muy cerca del lugar donde todos habían comido el pan. Al ver que ni Jesús ni sus discípulos estaban ahí, la gente subió a las lanchas y se dirigieron a Capernaum en busca de Jesús. Al encontrarlo al otro lado del lago, le preguntaron, Rabí, o sea, quiere decir maestro, ¿cómo has venido aquí? Jesús les contestó, en verdad les digo, ustedes me buscan no porque han visto a través de los signos, sino porque han comido pan hasta saciarse. Trabajen, no por el alimento de un día, sino por el alimento que permanece y da vida eterna. Este se lo dará el Hijo del Hombre. Él ha sido marcado como el sello del Padre, con el sello del Padre. Entonces le preguntaron, ¿qué tenemos que hacer para trabajar en las obras de Dios? Jesús les respondió, la obra de Dios es esta, creer en aquel que Dios ha enviado. Le dijeron, ¿qué puedes hacer? ¿Qué puedes hacer? ¿Qué señal milagrosa haces tú para que la veamos y creamos en ti? ¿Cuál es tu obra? Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto, según dice la Escritura, se les dio de comer pan del cielo. Jesús contestó, en verdad les digo, no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, es mi Padre el que les da el verdadero pan del cielo. El pan que Dios da es aquel que baja del cielo y que da vida al mundo. Ellos dijeron, Señor, danos siempre ese pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de la vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. Sin embargo, como ya les dije, ustedes se niegan a creer aún después de haber visto todo lo que el Padre me ha dado. Vendrá a mí y yo no rechazaré al que venga a mí, porque yo he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Y la voluntad del que me ha enviado es que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el último día. Si esta es la decisión de mi Padre, toda persona que al contemplar al Hijo crea en Él tendrá vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Los judíos murmuraban porque Jesús había dicho, yo soy el pan que ha bajado del cielo, y decían, conocemos a su padre y a su madre, ¿no es cierto? Él no es sino Jesús, el hijo de José. ¿Cómo puede decir que ha bajado del cielo? Jesús les contestó, no murmuren entre ustedes, nadie puede venir de mí si no lo atrae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el último día. Está escrito en los profetas, serán todos enseñados por Dios, y es así como viene a mí toda persona que ha escuchado al Padre y ha recibido su enseñanza. Pues por supuesto que nadie ha visto al Padre, solo aquel que ha venido de Dios ha visto al Padre. En verdad les digo, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Sus antepasados comieron el maná en el desierto, pero murieron. Aquí tienen el pan que baja del cielo para que lo coman y ya no mueran. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne y la daré para vida del mundo. Los judíos discutían entre sí,
¿cómo puede éste darnos de comer carne? Jesús les dijo, en verdad les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre vive de vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que coma mi carne y beba mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que es vida me envió y yo vivo por el Padre, es así que quien come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, pero no como el de vuestros antepasados que comieron y después murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Así habló Jesús en Cafarnaúm, enseñando en la sinagoga. Al escucharlo, cierto número de discípulos de Jesús dijeron, este lenguaje es muy duro, ¿quién querrá escucharlo? Jesús se dio cuenta de que sus discípulos criticaban su discurso y les dijo, ¿les desconcierta lo que he dicho? ¿Qué será entonces cuando vean al Hijo del Hombre subir al lugar donde estaba antes? El Espíritu es el que da vida, la carne no sirve para nada. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida. Pero hay entre ustedes algunos que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién lo iba a entregar. Y agregó, como he dicho antes, nadie puede venir a mí si no se lo concede el Padre. A partir de entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y dejaron de seguirle. Jesús preguntó a los 12, ¿quieren marcharse también ustedes? Pedro le contestó, Señor, ¿a quién iríamos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Jesús les dijo, no los elegí yo a ustedes a los 12. ¿No los elegí yo a ustedes a los 12? Y sin embargo, uno de ustedes es un diablo. Jesús se refería a Judas Iscariote, hijo de Simón, pues era uno de los 12 y lo iba a traicionar. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, en la Biblia, yo tengo la católica, en la Biblia, en la latinoamericana, vienen abajo de donde, o sea, viene la palabra de Dios, lo que acabo de leer, el capítulo 6, y abajo vienen letras pequeñas y vienen con otras palabras para cuando a veces no entendemos lo que nos está diciendo. Por lo regular se lee 3 veces, cuando queremos así entenderlo y compartir la palabra se lee 3 veces cuando compartimos entre varios hermanos. Pero en este caso nada más la voy a leer una que fue un capítulo. Y abajo viene también con letras pequeñas la interpretación de lo que acabo de leer. Entonces abajo vienen unas letras pequeñitas separadas por una línea y les voy a leer lo que viene como interpretación. Mire, por ejemplo, viene en el versículo 19. Dice Jesús, o sea, estos son la interpretación con letras pequeñas, pero la que acabo de leer es palabra de Dios, palabra del Evangelio, ¿verdad? Según San Juan. Entonces, en la interpretación viene Jesús, este es el versículo 19, Jesús sobre el mar, una hermosa imagen, no se necesitaba nada más para que los espíritus racionalistas vieran en esto tan solo imaginación y literatura. El texto dice 20 o 30 estadios y el estadio equivalía a un poco más de 200 metros. A ver, permítanme un segundito, porque se me hace que eso no viene en el texto. En el versículo 19 decía, habían remado como unos 5,000 kilómetros. Bueno, ahora el versículo 26, lo voy a comparar, a ver si dice algo relacionado. En el 26 dice, es el punto de partida del discurso en que Juan nos da, igual que en él los capítulos anteriores, la interpretación y el desarrollo proféticos de los gestos y palabras de Jesús. Jesús no había de ver signos o milagros, sino que les reprocha no haber visto a través de los signos, y justamente Juan dirá lo que había que descubrir a través de los signos. Es evidente que Jesús no pudo decir en Cafarnaúm todo lo que se lee en este capítulo, pero seguramente
comentó cuánto se dice en él, en Deuteronomio 8.3. O sea, se compara el versículo 26 con Deuteronomio 8.3 para luego pasar del pan al alimento que permanece. El 28, el versículo 28. Aquí en el versículo 28 nos decía Jesús, entonces le preguntaron, ¿qué tenemos que hacer para trabajar en las obras de Dios? Jesús respondió, la obra de Dios es esta, creer en aquel que Dios ha enviado. Eso es lo que dice el 28. Acá en la interpretación dice, comienza la primera parte del discurso Jesús da pan y es el pan. Recordemos que en sentido bíblico de este milagro, una muchedumbre siempre subalimentada reconoce en esta multiplicación del alimento las promesas que dio de Dios para los tiempos definitivos, el pan dado a todos en abundancia, sin olvidar la carne y el vino. En el pasado Dios había dado a los israelitas un alimento providencial, el maná, cuando en el desierto les faltaba de todo. Pero si Dios se conformase con ser nuestro bienhechor y solo acudimos a Él en busca de favores, terminamos en perigueños que apenas agradecen y siempre piden más. Es lo que pasó con los israelitas, que después de recibir el maná se rebelaron contra Dios y murieron en el desierto. Ahora, el don de Dios es diferente. El pan que baja del cielo no es una cosa, sino alguien. No es una cosa, sino alguien. Y luego después viene el 29. En el 29, en la palabra nos decía, en el versículo 29 nos decía, en el 29 nos decía, Jesús respondió, la obra de Dios es esta, creer en aquel que Dios ha enviado. Entonces acá en la interpretación, en las letras pequeñas, dice, esta parte del discurso estriba en una pregunta de los judíos, ¿cuáles son las obras que Dios espera de nosotros? Y Jesús responde, la obra es esta, creer. El Padre nos exige obras, o sea, la práctica de una ley religiosa, y Jesús le responde, la obra de este es creer. El Padre no exige obras, o sea, la práctica de una ley religiosa, sino la fe. En el capítulo anterior, Jesús afirmó que su obra consistía en resucitarnos. Aquí indica la obra nuestra, que creamos en el enviado del Padre. No hay que interpretar inmediatamente el pan como figura de la Eucaristía, pues eso será el objeto de la tercera parte del discurso, a partir del capítulo 6, 48. Entonces sería aquí el pan es todo lo que sale de la boca de Dios. Y es tanto la palabra de Dios como el Hijo bajado del cielo que se hace el alimento espiritual y la fuente de vida del creyente. Y luego en el versículo 32, acá en la palabra nos decía, en lo que es el versículo 32 nos decía, Jesús contestó, en verdad les digo, no fue Moisés quien le dio el pan del cielo, es mi Padre el que les da el verdadero pan del cielo. El pan de Dios es aquel que baja del cielo y que da vida al mundo. Entonces, acá en la interpretación, las letras pequeñas dice, en el 32, Jesús cambia el sentido de bajado del cielo. No olvidemos que hasta la época de Copérnico, el cielo que está por encima de nuestras cabezas coincidía con él. Cielo en el que reside Dios. El maná cayó del cielo, pero Jesús vino del cielo. Jesús opone los verdaderos milagros y también los milagros con que soñamos a lo que es auténticamente de Dios. Los únicos bienes que cuentan son la eternidad y la resurrección, y los tenemos en Él. La palabra clave del discurso es el pan. Por eso Juan la repite 7 veces en cada sección de este capítulo, y 7 veces aparecerá la expresión que ha bajado del cielo. Y luego tenemos el versículo 37, la interpretación. Acá nos decía, en la palabra, nos dice el versículo 37, todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí,
y yo no rechazaré al que venga a mí. Entonces aquí dice, lo que el Padre me ha dado, incluso en la iglesia tan solo encontrarán los caminos de Cristo, discutido y humilde, aquellos a quien el Padre concede esta gracia, cuando se dé a los sacramentos, a las obras buenas, la importancia que les corresponde, habrá que volver a esta afirmación de Jesús. Ningún esfuerzo personal puede sustituir la lección del Padre, que llama a conocer a su Hijo según la verdad. Y luego tenemos el versículo 42, lo que nos dice en la palabra, dice, en el Evangelio de San Juan, dice, y decían, conocemos a su padre y a su madre. ¿No es cierto? Él no es sino Jesús el hijo de José. ¿Cómo puede decir que ha bajado del cielo? Decían ellos, ¿verdad? Los judíos murmuraban. Entonces acá en la interpretación nos dice, en el 42, dice, Lucas citó esta objeción de la sinagoga de Nazaret. Una cosa es creer en los profetas del pasado celebrados después de su muerte, y otra reconocer a los enviados de Dios mientras viven y son discutidos, especialmente cuando el enviado de Dios es un simple carpintero. Todavía hoy hay que superar las mismas dudas y decidirse a escuchar a los enviados de Dios. Son pocos los que escuchan las voces que invitan a la pobreza y al rechazo de los ídolos. Dice que ha bajado del cielo. Ciertamente Jesús no lo dijo tan crudamente, pero lo había insinuado de las 1000 maneras que los otros evangelios recordaron. Entonces esto es lo que nos dice la interpretación. Y luego el 43 dice, Jesús les contestó, no murmuren entre ustedes, nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el último día. Eso es lo que dice la palabra de Dios en el Evangelio de San Juan. Y acá en la interpretación, las letras pequeñas que les digo, dice en el 43, la Biblia en el Éxodo usa el verbo murmurar o protestar de los israelitas. Desconfiaban de Dios y criticaban a cada momento las decisiones de Moisés. Pero eso es lo que nos dice la interpretación, por lo que murmuraban los judíos. Entonces, los israelitas. Bueno, aquí la 45, el versículo 45 nos dice, está escrito en los profetas, serán todos enseñados por Dios, y es así como viene a mí toda persona que ha escuchado al Padre y ha recibido su enseñanza. Eso es lo que nos dice en el versículo 46, en el versículo 45 del Evangelio de San Juan, dice, está escrito en los profetas, serán todos enseñados por Dios, y es así como viene a mí toda persona que ha escuchado al Padre y ha recibido su enseñanza. Entonces acá en la interpretación dice, algunos textos de los profetas indicaban el camino por el que se iba a superar la religión judía. Después de la alianza de Dios en el Sinaí, con sus leyes y sus ritos, se abrían tiempos nuevos, en que Dios se comunicaba con cada uno de sus fieles, de la misma manera que había hecho con los grandes profetas. Dice, Jesús recuerda estas promesas, pero añade una precisión. No se trata de que uno reciba revelaciones y luego pueda creer que todo lo que ha escuchado de Dios, que todo lo ha escuchado de Dios, sino que recibimos del Padre una inclinación a buscarlo todo en Jesús, y en Jesús, como en el perfecto espejo de Dios, descubrimos la voluntad del Padre. En Jesús, el Padre lo ha dicho todo, y las revelaciones más auténticas no pueden sino llevarnos a Él. Bueno, y luego tenemos el 47. En el 47, acá en el Evangelio de San Juan, nos dice, en verdad les digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Y luego acá en la interpretación dice, Jesús hace un llamado a nuestra capacidad de creer, pues esta presencia de la vida eterna no es sentida habitualmente, aunque es fruto de una experiencia. Quien ha madurado en la fe y en la vida sacramental sabe reconocer en sí mismo y más aún en los demás continuas transformaciones que no por discretas son menos ricas y de inmenso valor.
O sea, creer, ¿verdad? Creer en lo que nos dice. Que el que cree en Jesús, ¿verdad? Tiene vida eterna. Dice, Jesús nos hace un llamado a nuestra capacidad de creer, pues esta presencia de la vida eterna no es sentida habitualmente, aunque es fruto de una experiencia. Quien ha madurado en la fe y en la vida sacramental sabe reconocer en sí mismo, y más aún en los demás, continuas transformaciones que no por discretas son menos ricas y de inmenso valor. Entonces vamos ahora al versículo 48 del Evangelio de San Juan, nos dice, yo soy el pan de vida. Sus antepasados comieron el maná en el desierto, pero murieron. Aquí tienen el pan que baja del cielo para que lo coman y ya no mueran. Entonces dice, en esta segunda parte del discurso, Juan ofrece una interpretación profética de las palabras de Jesús, dirigida totalmente al sacramento de la Eucaristía. En la primera parte decía, yo doy el pan, pero ahora dice, yo soy el pan. Todo lo que la Iglesia enseña sobre la Eucaristía es solo la consecuencia de la fe en el Hijo de Dios hecho hombre. Adoramos a Dios en espíritu y verdad, pero el hecho de que el Hijo de Dios se haya integrado en la creación, haciéndose hombre, permitió que los elementos de la creación fueran portadores de realidades divinas. La Eucaristía es un rito humano, a veces celebrado de una manera demasiado humana, lo que no impide que tanto las ofrendas como el celebrante estén inmersos en este momento en el misterio de Dios, que son el cuerpo y la sangre de Jesús ya resucitado. ¿Qué son el cuerpo y la sangre de Jesús ya resucitado? Para nosotros es un misterio, pero el cuerpo evoca la unión de todos y la sangre la vida. La Eucaristía, cena del Señor, que es la misa, como decimos comúnmente, es la expresión más fuerte de nuestra unión con Dios en Cristo. Y luego tenemos que en el versículo 52, en el Evangelio de San Juan nos dice, los judíos discutían entre sí, ¿cómo puede darnos a comer carne? Jesús les dijo, en verdad les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. Bueno, la 52 nada más decía, los judíos discutían entre sí, ¿cómo puede darnos de comer carne? Eso es lo que decía en el 52. Entonces ahora el 52 la interpretación dice, ¿cómo puede darnos de comer carne? Según los manuscritos más antiguos, Juan escribió carne y no su carne, citando las mismas palabras de los israelitas que desconfiaban de Dios en el desierto. Pero Juan, que le gusta jugar con las palabras, le da aquí un sentido diferente, como un enviado del cielo daría carne al mundo. Si lo que necesitamos es lo espiritual, Jesús contestará en el capítulo 6. Aquí nos dice, Jesús contestará. Dice, aunque esta carne parezca alimento terrenal, se trata de compartir la vida de Cristo, resucitado y transformado por el Espíritu, y por eso da vida. En la cultura hebraica, carne y sangre significan la totalidad del hombre en su condición mortal. Jesús quiere que hagamos nuestro todo, su ser, y nos comunica su divinidad. Es evidente que la comunión solo adquiere todo su sentido si se hace bajo las dos especies del pan y el vino. Por eso, solo hay Eucaristía si el celebrante por lo menos comulga bajo las dos especies. Jesús, el verdadero Cordero Pascual, esto viene en Juan 1:36, se ofrece en sacrificio por el pecado del mundo y lleva a su cumplimiento los sacrificios por el pecado del Antiguo Testamento. Cumple, es decir, que da la realidad donde solo se tenía la sombra. Eso viene en Hebreos 10:5. Entre los diversos sacrificios que se ofrecían en el templo estaban los llamados de comunión, en que los fieles comían una parte de la víctima, la comían delante de Dios, una parte de la víctima. La comían delante de Dios, Deuteronomio 12:18,
Dice, uniéndose así a Dios, a quien quedaba consagrada la mejor parte de la víctima. Y luego tenemos en el versículo 59 de San Juan, acá nos decía en el Evangelio lo que nos dice, 59. Así habló Jesús en Capernaum, enseñando en la sinagoga, así nada más. Así habló Jesús en Capernaum, enseñando en la sinagoga. Eso es todo lo del versículo 59. Y acá en la interpretación dice, este capítulo de Juan recuerda que hay un orden. El pan vivo en Cristo mismo, después sigue su palabra, la palabra del que es la palabra. La comunión tiene sentido y eficacia, si podemos usar esta palabra. La comunión tiene sentido y eficacia. Si se da en el marco de la palabra de Dios que los creyentes reciben mediante la lectura. A ver, de nuevo, lo voy a leer de nuevo. Dice, este capítulo de Juan recuerda que hay un orden. El pan vivo es Cristo mismo. Después sigue la palabra. La palabra del que es la palabra. La comunión tiene sentido y eficacia, si podemos usar esa palabra. Si se da en el marco de la palabra de Dios que los creyentes reciban mediante la lectura y la mediación bíblica y meditan en la liturgia, las liturgias en las que puedan escucharla, interiorizarla, compartirla y retenerla. Entonces ahí habla de la palabra de Dios, de lo que leemos. En el 60 dice, al escucharlo, cierto número de discípulos de Jesús dijeron, este lenguaje es muy duro, ¿quién querrá escucharlo? Entonces, acá luego en el 60 dice, estos versículos tocan de nuevo la realidad, la crisis de los discípulos. Como ya se ha dicho, la crisis no se debió a que Jesús hubiera hablado de la Eucaristía, ya que era imposible e inútil. Habla de ella en este contexto. Lo que estaba en tela de juicio en Capernaum era la persona de Jesús y las pretensiones que se podían intuir a través de sus formas de ser y de hablar. No le bastaba que le escucharan y creyeran, sino que les pedía creer en él. Muchos no estaban dispuestos a dar el paso y Jesús no se los reprochaba. Jesús afirma por qué ha venido el Hijo de Dios. Ha bajado a los hombres para luego subir al lugar donde estaba antes. Revestido de su carne, transfigurado por el Espíritu, el Hijo de Dios ha subido revestido de nuestra humanidad. El primero de nuestra raza ha llegado hasta Dios. Cuando el Hijo del Hombre entró en la gloria de su Padre, llevaba en sus hombros esa creación entera que quería renovar y consagrar. A pesar de que según las apariencias, la vida siguiera igual que antes, otro mundo que es el que está actuando dentro de los gigantescos remolinos que agitan y revuelven la masa humana. Cristo va consagrando este mundo invisiblemente. O sea, va haciendo que la humanidad llegue a su madurez mediante un sinnúmero de crisis y de muertes que preparan la resurrección. Los oyentes de Jesús no podían comprender el misterio del Hijo de Dios que quiso humillarse y desprenderse de su gloria divina, y también a nosotros nos cuesta creer en la obra divina que prosigue entre nosotros en esta humanidad tan irresponsable que Dios ama, en esta iglesia tan indigna a través de la cual Dios realiza sus designios. En esta historia tan desesperante que sin embargo prepara el banquete del reino. Carne y sangre designan en la cultura hebrea. Este es el versículo 63. En el 63 nos decía, 62, 63, el espíritu es el que da vida, la carne no sirve para nada, las palabras que les he dicho son espíritu y vida. Y acá nos dicen la interpretación, carne y sangre designan en la cultura hebrea el mundo de abajo en que se mueven los hombres
y que es incapaz de captar el misterio de Dios. La Eucaristía, en cambio, contiene el cuerpo o la carne de Cristo resucitado, en realidad transformada por el Espíritu y que actúa en forma espiritual. Y luego en el versículo 68 nos dice, en el Evangelio de San Juan, nos dice, Pedro le contestó, Señor, ¿a quién iríamos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y acá nos dice, mientras muchos seguidores, en el 68, mientras muchos seguidores de Jesús se alejan, Pedro expresa su fidelidad en nombre de los que se quedan. Pues esto es todo, hermanitos. Esperemos que hayamos comprendido algo. Para esto es tener la Biblia, y irlo corroborando. La podemos ir leyendo. Esto fue el capítulo 6 del Evangelio de San Juan, que toca el día de hoy, nada más que dirán solamente unos versículos. Yo lo quise leer todo porque para mí es más fácil, o sea, ir leyendo así todo. Es más tiempo, pero es más, quiero abarcar todo el capítulo. Entonces esto es para ustedes y con mucho cariño y mucho amor. Y pues que Dios esté en nosotros y nos llegue a nuestro corazón sus palabras que sean palabras de vida en nosotros y que podamos seguir compartiendo. Y si pueden compartir el video, y pues es todo, hermanitos, paz y bien. Al rato subo otro video. Bendiciones. Dios los bendiga.